Bienvenidos a un video más en el cual vamos a desarrollar el tema de teoría de exponentes del curso de álgebra. Completa cada igualdad de tal manera que el exponente sea positivo. Recordemos algunas propiedades que vamos a utilizar en el desarrollo de algunos ejercicios. Para el caso del ejercicio A y el ejercicio B. Cuando nosotros tengamos siempre una base cualesquiera, pero el exponente sea un exponente cualesquiera pero negativo, se va a cumplir que en el numerador siempre debe de ser la unidad y en el denominador debe ser el mismo factor, pero ya el exponente se convierte a positivo. Ahora, para el caso de E y F, cuando nosotros tengamos una fracción, que por ejemplo podría ser 1 sobre el valor de B, pero toda esta fracción esté elevado a un exponente negativo. Cuando tengamos una fracción cuyo exponente sea negativo, se va a invertir los factores. Para el caso sería el B sobre el valor del A, y al invertir ya el exponente se convierte en un exponente positivo. Es decir, intercambiamos la posición de ambos factores. De acuerdo a lo explicado, diríamos entonces que para la alternativa A nos dan como factor 5 elevado a la menos 2. Para ello vamos a aplicar la primera condición, base y exponente negativo. En el numerador siempre debe llevar la unidad y en el denominador sería el valor de 5 elevado al cuadrado, que para el caso se puede reducir también a 1 sobre 5 al cuadrado, que es una potencia que me da por resultado 25. En la alternativa B sería el valor de x elevado a la menos 7. Base con un exponente de menos 7, que eso ya es sabido. En el numerador siempre debe de ir la unidad y en el denominador el mismo factor, pero el exponente se convierte en positivo. Para la alternativa E, que es el valor de 3 séptimos, pero todo ello elevado a la menos 1. Es una fracción cuyo exponente es negativo, intercambiamos la posición de factores. 7 sube al numerador, 3 baja al denominador y el exponente es 1, pero el 1 ya se sobreentiende. Del mismo modo, en la alternativa F, la fracción es 1/8, pero el exponente es negativo, por lo tanto hay que invertir la posición de factores. 8 pasa al numerador y 1 al denominador, por lo que se convierte solamente en 8. En la alternativa C, en el numerador es 7 y en el denominador es x elevado a la menos 4. El numerador, que es 7, se va a copiar como está. En el denominador, por tener base con exponente negativo, siempre en el numerador sabemos que es la unidad y en el denominador sería x elevado a la 4. Como en esta parte nosotros hemos generado una fracción, significa que en la otra parte también debe ser una fracción. Para ello vamos a agregar la unidad como denominador del 7 para poder aplicar extremos y medios. 7 que multiplica al valor de x a la cuarta y 1 por 1 es 1. Este factor dividido entre 1 sigue siendo el mismo. Resuelve los siguientes ejercicios. Para los 4 ejercicios que tenemos en esta parte, hay que recordar 2 de las fórmulas principales, recordando también que las fórmulas se cumplen para números reales. La primera fórmula es cuando nosotros tengamos la misma base en ambas partes de una igualdad, pero los exponentes sean diferentes. En este caso, un m
y para este caso un n. Cuando en una igualdad las bases son iguales, pues ellas se van a simplificar y lo que haríamos es igualar los exponentes. M es igual al n. Sin embargo, también sucede lo siguiente cuando nosotros tenemos una base A y una base B, pero para el caso los exponentes son iguales. Cuando se cumpla esta igualdad con una potencia de exponentes iguales, se dice que los exponentes se podrían simplificar y para ello lo que haríamos es igualar las bases. El valor de A es igual al valor de B. Para el caso del ejercicio A, nos dice que 25 es elevado a la x y esto es igual al valor de 125. Analizando el valor de 25, se puede expresar en una base 5 y el 125 también en una base 5. El 25 lo podríamos expresar como 5 elevado al cuadrado, que me genera 25, pero ese 25 está elevado a la x. Este 125 también lo podríamos expresar como 5 elevado al cubo. Recordemos que el exponente indica la cantidad de veces que se va a multiplicar la base. Para el caso es multiplicar 3 veces el mismo factor 5. 5 por 5 es 25, por 5 sería 125. La manera de desaparecer los paréntesis es aplicar el producto de exponentes. Es decir, me va a quedar 5 y 2 por x sería el valor de 2x. Esto vendría a ser igual a 5 elevado al cubo. En esta parte del problema se cumple la primera propiedad, donde las bases son iguales, por tanto, tendríamos que simplificar esas bases e igualar los exponentes, que para el caso sería 2x igual al valor de 3. Despejando el valor del x, la respuesta sería 3 medios, teniendo en cuenta que este 2 que está multiplicando pasaría a dividir. Para el caso del ejercicio B, que sería un 16avo igual a un 64avo, pero ello elevado a la 2x. Podríamos convertirlo ambos en la misma base, pero sin embargo, como son fracciones, nosotros podríamos invertir la posición de los factores. Al invertir la posición de los factores, recordemos que una fracción cambia de signo. Es decir, el 16 se divide entre 1, pero el 1 ya se sobreentiende, pero esto elevado a la menos 1. Esto sería igual a 64 como base, pero el valor del exponente va a ser negativo 2x. Ahora podríamos expresar tanto el 16 como el 64 en una misma base. Podríamos decir que el 16 lo podríamos expresar como 4 al cuadrado, que eso es 16, pero el 16 está elevado a la menos 1. El 64 sería 4 elevado al cubo, me genera 64 como resultado, pero el 64 está elevado a la menos 2x. Copiando la misma base 4, pero efectuando el producto de exponentes, que para el caso sería un resultado de menos 2. Esto es igual a 4 y 3 por menos 2 sería menos 6 veces el valor de x. Las bases en ambas partes de la igualdad son las mismas, por lo tanto simplificamos las bases y vamos a igualar los exponentes, es decir, menos 2 sería igual a menos 6 veces el valor de x.
En ambas partes de la igualdad, ambos factores son negativos, por lo tanto, esos signos se van a simplificar. Además de ello, ambos factores tienen mitad. Mitad del 2 es 1, mitad del 6 es 3. Lo que queda ahora es 1, es igual al producto de 3 por x. El valor de x, por tanto, vendría a ser igual a 1/3. En la pregunta C, nos dicen que el valor de x más el valor de 4, todo ello está elevado a la cuarta y esto de acá sería igual a 16. En la parte no podríamos comparar en función a las bases, pero sí en función de los exponentes. Dando forma sería y más 4 elevado a la 4. Esto vendría a ser igual a este 16 tiene que generarme una potencia de exponente 4. Para ello sería 2 elevado a la 4. 2 elevado a la 4 me genera 16 y nos damos cuenta que en ambas partes de la igualdad los exponentes son los mismos, por lo tanto lo simplificamos. Al simplificar los exponentes igualamos las bases. Diríamos que el valor de y más 4 es igual al valor de 2. Despejando el valor de y, el más 4 pasa a restar, más 2 menos 4, la respuesta es menos 2. En el ejercicio de x menos 3 elevado a la 4 es igual a 1. Podríamos pasar este exponente como radical y decir que la raíz cuadrada de la raíz y decir que la raíz cuarta de 1 es 1. Pero la idea es aplicar lo que es teoría de exponentes. Ahora, entonces diríamos en esta parte que x restado 3 elevado a la 4. Para poder cancelar el exponente, este 1 lo podría elevar a la 4, ya que 1 elevado a cualquier exponente sigue siendo 1. Que para el caso, exponentes son iguales, los podríamos simplificar e igualar las bases. X menos 3 es igual al valor de 1, por ende el valor del x debería de ser igual a 4. Recordando además que este menos 3 pasaría al otro lado a sumar. Simplifica la expresión P. Para el caso pueden existir más de una forma de simplificar en el siguiente ejercicio. Una de las formas sería, por ejemplo, factorizar el elemento en común. Nos damos cuenta que ambas expresiones tienen como factor común a la base 2. La base 2 lo sacaríamos como factor común, pero siempre elevado al menor de los exponentes de ambos factores. Y el menor de los exponentes sería el valor de x. Ahora, el valor del x, ¿por qué factor multiplicado me genera 2 a la x más 1? Que para el caso sería el valor de 2. Recordemos que 2 a la x multiplicado por 2, hay una fórmula que aplicar que es producto de bases iguales, es copiar la misma base y sumar los exponentes. Para el caso la base es 2 y los exponentes a sumar 6x y el valor de más 1. La propiedad a aplicar en esta parte es un a elevado a la m por un a elevado a la n. Producto de bases iguales es copiar la misma base a para el caso y sumar los exponentes, que los exponentes a sumar es el m más el valor de n. Ahora el signo es más y diríamos que 2 a la x. ¿Por qué factor multiplicado me genera 2 a la x? Que en el caso sería el valor
de 1. 2 a la x multiplicado por 1 me genera 2 a la x. Todo ello dividido entre 2 elevado a la x. En la fracción nos podemos dar cuenta que el 2 a la x y el 2 a la x son los mismos factores, por lo tanto podríamos simplificar. Entonces la respuesta para este ejercicio es la suma de 2 más 1, que vendría a ser el valor de 3. Otra de las formas para desarrollar el siguiente ejercicio es descomponer los factores que tienen más de un exponente. Al decir descomposición me refiero a que cuando nosotros tengamos una base y, por ejemplo, la suma de dos factores y restado un factor. ¿Cómo podríamos descomponer esta expresión? Sería la base a elevado al primer exponente por la base a elevado al segundo exponente por la misma base a elevado al tercer exponente. Es decir, la base descompuesto en función de cada uno de los exponentes. Además, recordando que en producto de bases iguales copiaríamos la misma base y sumaríamos los exponentes. Entonces, el valor de P sería igual a descomponer el valor de 2 elevado a la x más 1, que la descomposición sería 2, que es la base, elevado al primer exponente, que es x, multiplicado por 2, que es nuevamente la base, elevado al segundo exponente, que es el valor de 1. Pero el 1 ya está sobreentendido. A ello le tendría que sumar más 2 veces el valor de x. Toda esta expresión dividida entre el valor de 2 elevado a la x. Nos damos cuenta que en todos los factores, antes y después del más, los factores son iguales del mismo modo en el denominador. El factor que es idéntico sería 2x y 2x. Por lo tanto, 2x y 2x se podría eliminar y en este caso también 2x. Entonces, en la siguiente parte del desarrollo del problema me va a quedar 2, pero como aquí hemos eliminado el 2x, siempre nos va a quedar 1 cuando se elimina el factor común. Por lo tanto, 2 más 1 sería el valor de 3. Simplificar en el siguiente ejercicio. Primero, en el numerador nos damos cuenta que todas las bases son las mismas, por lo tanto saco como elemento común la misma base 5, eligiendo el menor de los exponentes. El primer exponente es n, el segundo es n más 1 y el tercero es n más 2. El más menor de esos tres exponentes sería el valor de n. Ahora un paréntesis, 5n. ¿Por qué factor multiplicado me genera el 5n? Esto de acá sería el valor de 1. 5n multiplicado por 1 sería el valor de 5n. El signo sigue siendo más. Yo ya tengo factorizado 5 a la n. Pero ¿por qué factor multiplicado me genera 5 a la 1? Que para el caso sería el valor de 5. Aplicando producto de bases iguales, sería 5 elevado a la n multiplicado por el valor de 5. Producto de bases iguales, copiamos la misma base que es 5 y los exponentes los sumaríamos, que sería n más 1. El siguiente signo es más. La base sigue siendo 5. Tenemos n, pero para generar n más 2, pues aquí sería al cuadrado. Cerramos paréntesis y en la parte del denominador simplemente 5 elevado a la n. Los mismos factores, tanto en el numerador como el denominador, cumpliendo la misma función, por lo tanto ellos se van a simplificar. Toda esta expresión se reduce a 5 al cuadrado es 25, más 5 es 30, más 1 sería el valor de 31 para el caso. Hallar el valor de x en el siguiente ejercicio. Nos fijamos que en una parte de la igualdad la base es 2. Para poder eliminar las bases, pues en la otra parte también tiene que ser la base 2. Para el caso, el 512 se podría expresar en base 2
como 2 elevado a la 9. 2 elevado a la 9 sería el valor de 512. Entonces diríamos que el valor de 2 elevado a la 3, este 3 elevado a la 8 y este 8 elevado a la x, esto debería de ser igual a 2 elevado a la 9. Se sabe que si las bases en ambas partes de la igualdad son iguales, por lo tanto, ellas se van a simplificar y solamente igualaría los exponentes, que para el caso sería 3 elevado a la 8 y el 8 elevado a la x. Esto es igual al valor de 9. La base de este lado es 3. Para poderlo eliminarlo nuevamente, el valor de 9 tendríamos que expresarlo en base 3. El valor de 9 expresado en base 3 sería 3 elevado al cuadrado, ya que 3 al cuadrado es igual al valor de 9. 3 elevado a la 8 y elevado a la x, esto sería igual como 3 elevado al cuadrado, que es el equivalente de 9. Las bases en ambas partes de la igualdad son las mismas, por lo tanto simplificamos. Ahora diríamos que me queda como resultado 8 elevado a la x y esto es igual al valor de 2. En un lado de la igualdad es 2 como base, en el otro lado, para poder cancelarlo nuevamente, sería 2. Pero en este caso, como es 8, el 8 lo podría expresar como 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo es 8, pero el 8 está elevado a la x y esto sería igual al valor de 2. 2 elevado a potencia de potencia, los factores se van a multiplicar. Para el caso es 3 por x, sería 3x. Esto es igual al valor de 2. 2 como base en ambas partes de la igualdad, por lo tanto, vamos a simplificar. Igualamos los exponentes, que para el primer caso sería el valor de 3x el exponente, y el exponente del 2 se sobreentiende que es 1. Encontrando el valor del x, 1/3 sería la respuesta. Simplificar el valor para el presente ejercicio. Para este caso, nuevamente, las bases son igual, que sería en el caso base 2. Sale el 2 pero elevado a su menor exponente, y el menor de los exponentes del 2 sería n más el valor de 1. Considerando paréntesis, para el primer caso la base sigue siendo 2. N más 1, ¿cuánto me falta para igualar a n más 2? El n es el mismo valor de n, por lo tanto diríamos 3 menos 1 sería el valor de 2. Si nosotros multiplicamos ambas bases, tendríamos que sumar los exponentes. N más 1 más 2 me genera n más 3. El signo sigue siendo positivo, la base es 2. Tengo n más 1, el n es el mismo, diría 2 menos 1 me queda 1. A ello le sumo más 2 elevado a la n, es el mismo factor, y cuando el mismo factor es el factor común, simplemente aquí me va a quedar la unidad, porque 2 a la n más 1 multiplicado por 1 me genera 2 a la n más 1. Esto dividido entre 2 a la n más el valor de 2. Toda esta expresión, el 2 a la n más 1 yo lo podría descomponer. Esta base en función de cada uno de los exponentes. 2 elevado a la n por el valor de 2 simplemente, porque aplicando producto de bases iguales sumamos los exponentes y regresamos a lo anterior. El resultado en el paréntesis es 2 al cuadrado es 4, sumado más 2, 6, sumado más 1, sería el valor de 7. Descomponiendo del mismo modo el denominador, sería 2 elevado a la n por el valor de 2 elevado al cuadrado. En ambas partes de la fracción hay un elemento en común, por lo tanto
2 por 7 el valor de 14 y 2 al cuadrado que sería el valor de 4. En ambas partes de la fracción nos damos cuenta que podríamos simplificar. El valor de 14 y el valor de 4 tienen elemento en común, que sería mitad. Mitad del 14 es 7 y mitad del 4 sería el valor de 2. Toda esta expresión se reduce al valor de 7 medios. Reducir el valor de n en el siguiente ejercicio. Es algo ilógico que nosotros multipliquemos 2 veces el 15. La idea del presente problema es expresar el 15 en sus números primos. Si nosotros no recordamos cuáles son las características de un número primo, lo que hay que hacer simplemente es sacar el mínimo común de cada factor. 15 sería sacarle tercia 5 y sacarle quinta 1. Eso nos indicaría entonces que el 15 lo podríamos expresar como 3 multiplicado por 5, que es 15, pero ese 15 está elevado al cuadrado. El 3 y el 5 nos damos cuenta que son números primos. El 25 en base prima lo podríamos expresar como 5 al cuadrado. Si es que no nos diésemos cuenta, pues sacaríamos el mínimo común. El 49 lo podríamos expresar como 7 elevado al cuadrado. El 35 podríamos expresarlo como 5 por 7, 35, pero el 35 está elevado al cuadrado. Y el 45 lo podríamos expresar como 3 al cuadrado por 5. Es decir, ahora sacando el mínimo común del 45 sería primero tercia para que sea el valor de 15, nuevamente tercia, 5 y finalmente quinta 1. Sacando el mínimo común de cualquier término, los factores que me arrojan van a ser los factores primos. El 45 se podría expresar como 3 elevado al cuadrado. ¿Por qué 3 al cuadrado? Porque el 3 son 2 veces. Esto multiplicado por el valor de 5, pero está elevado al cuadrado. Reduciendo aún más este ejercicio, el exponente 2 va a modificar a cada uno de los exponentes de los factores que están dentro del paréntesis. Para el caso, la base 3 tiene como exponente 1. 1 multiplicado por 2 sería el valor de 2. 5 tiene como exponente 1. 1 multiplicado por 2 sería 2. 5 al cuadrado por el valor de 7 al cuadrado. En el denominador sería 5 al cuadrado porque es 1 por 2 multiplicado por 7 elevado al cuadrado. Esto ya sería 3. El exponente de 3 es 2, pero 2 multiplicado por 2 sería el valor de 4 y 5 elevado al cuadrado. Podríamos analizar si es que en ambas partes de la fracción hay elemento en común, o mejor dicho, hay elementos iguales para poder simplificarlo. Y nos damos cuenta que el 7 al cuadrado en ambas partes de la fracción son los mismos. También podríamos eliminar 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, 5 al cuadrado y en esta parte sería 5 al cuadrado. Toda la expresión se va a reducir a 3 elevado al cuadrado sobre 3 elevado a la cuarta. Para ello, recordemos un cociente de bases iguales. Un cociente de bases iguales es tener el a elevado a la m sobre el valor de a elevado a la n. Esto significa copiar la misma base y restar los exponentes m menos n. El exponente de la parte del denominador pasa a restar al exponente del numerador. O también se podría pasar el exponente menor siempre a restar o sumar al exponente mayor. En este caso, nos damos cuenta que sería 3 al cuadrado dividido entre 3 a la 4. Analizando, nos damos cuenta que el exponente más grande está en el denominador.
Por lo tanto, el exponente más pequeño pasa a efectuar a ese exponente. En la parte del numerador me va a quedar 1. Y en la parte del denominador sería copiar la base, que es 3. Pero este 2 que está con positivo va a pasar con negativo. 4 restado 2 sería 2. Que esto se va a reducir al valor de 1 en el numerador. Sin embargo, en el denominador es 3 al cuadrado, que sería 9. La respuesta sería un noveno para el valor de n. Simplificar el valor de e en el ejercicio siguiente. Podríamos descomponer y sacar un factor común en el numerador. La base en ambos factores nos damos cuenta que es 3. Sin embargo, el menor de los exponentes del 3 es el valor de x más 1. Considerando paréntesis, 3 se copiaría a la misma base. El producto de bases iguales, los exponentes sumados, debe darme x más 3. Nos damos cuenta que el valor de x es el mismo, entonces dirías 3 menos 1 sería el valor de 2. Para que estos exponentes, ambos sumados, me genere el valor de x más 3. Como el factor común es x más 1, que es el mismo, en esta parte sería menos la unidad. Recordemos que cuando se saque como factor común al mismo factor, siempre debe de quedar la unidad. En la parte del denominador sería el producto de 3 por 3 elevado a la x más 1. Ahora, analizando, nos damos cuenta que el factor del 3x más 1 en el numerador es el mismo factor de 3x más 1 en el denominador. Por lo tanto, esos valores se van a simplificar. Toda esta fracción se reduce a 3 al cuadrado es 9 restado 1 sería el valor de 8. Y en la parte del denominador sería el valor de 3. El valor de e se reduce a 8 tercios. Para el siguiente ejercicio, calcula el valor de x en la siguiente igualdad. La igualdad es x a la 8 es igual a 81 elevado al cuadrado. Para poder igualar nosotros las bases, los exponentes en ambas partes debe de ser igual. X elevado a la 8 va a ser igual a... Debo de generar a partir del 81 y el exponente 2 un exponente 8. Sabemos que el valor de 81 es el valor de 3, pero elevado a la 4, expresado en su número de base prima, pero este 81 está elevado al cuadrado. Diría entonces que el valor de x elevado a la 8 sería igual al valor de 3 como base, pero exponente de exponente se van a multiplicar. 4 por 3 sería el valor de 8. En ambas partes de la igualdad nos damos cuenta que los exponentes son los mismos, por lo tanto 8 y 8 se va a eliminar. Entonces diríamos que el valor de x que está como base debería ser igual al factor de 3 que está como base del otro lado de la igualdad. El valor de x por tanto sería 3.